Hola, me llamo Rafael Carrillo de Albornoz, soy veterinario y llevo más de 20 años ejerciendo como veterinario autorizado en actividades cinegéticas aquí, sobre todo en la reserva de caza andaluza de Sierras Tejeda y Almijara. Bueno, la cabra es un rumiante herbívoro, eh, características, o sea, es una especie, la especie que hay aquí es la cabra pirenaica hispánica. Hay un marcado dimorfismo sexual entre machos y hembras. Es decir, el macho tiene cuernos que van creciendo a lo largo de su vida, como explicaré ahora, muy característicos, y la hembra, sin embargo, los cuernecitos son mucho más pequeñitos. La hembra tiene un color pardo, uniforme, pardo grisáceo, y el macho, sin embargo, según va creciendo, va desarrollando unas características manchas oscuras, negras, en las extremidades, pecho, cuello y la zona del lomo, la famosa raya de mulo a lo largo de toda su zona, digamos, espinal. El celo suele iniciarse pues, entre el mes de octubre y diciembre, depende un poco de las temperaturas y de la lluvia. Tras el celo, pues el desarrollo, o sea, la gestación de las cabras son unos 5 meses aproximadamente. O sea, se empezarán a nacer los chotos nuevos a partir prácticamente del mes de abril y mayo. Con lo cual, el proceso de amamantamiento duraría hasta el siguiente celo. Es decir, una vez ya en octubre, noviembre de ese mismo año, pues ya la cabra volvería otra vez a quedarse preñada y los chotos de ese año ya dejarían de mamar, empezarían ya a ser independientes, aunque persisten, digamos, acompañan a la madre durante la gestación, incluso el nacimiento del siguiente choto, pero bueno, ahí quedan con ella ya un poco más independientes. Bien, pues como veis aquí, esto es una cuerna de un ciervo y aquí tenéis los cuernos de una cabra montés. ¿Qué diferencia hay? Básicamente que la cuerna crece y se vuelve a caer en un año. Es decir, esto que tengo yo en las manos, que se llama un desmogue de un venado, pues se le ha caído de forma natural. ¿Vale? A partir de mitad de marzo aproximadamente, los ciervos, todos los cérvidos, ciervos, eh, los gamos, los corzos, pues pierden las cuernas. Y durante los siguientes 5 meses vuelve a crecer entera otra vez, igual o incluso más grande. Con lo cual, imaginaos el aporte de minerales que necesitan esos animales en ese tiempo, ¿no? Este es el crecimiento óseo más grande que existe en el planeta, las cuernas de los cérvidos. Para ello incluso ya digo, el aporte de nutrientes es muy grande, de hecho, como se aprecia aquí, esta está parcialmente comida, los propios ciervos y otros animales se las comen para recuperar esa cantidad de minerales que tienen que aportar a la cuerna nueva en crecimiento. Pueden incluso perder hasta el 5% de su peso en ese proceso. Si el año es malo, ha habido sequía y hay pocos alimentos, la cuerna que desarrollen ese año será muy mala. Si por el contrario tienen muy buena alimentación, pues la cuerna que desarrollen pues será muy buena. O sea, este animal, lo mismo, vamos a suponer que perdió la cuerna este año y ahora empieza a desarrollar la nueva y si es una etapa de alimentos, pues hay mucha bonanza de alimentos, pues puede desarrollar una cuerna mucho más grande. Sin embargo, el cuerno de la cabra le acompaña toda la vida. Es decir, cuando el animal nace, pues tiene estas son lo que se llaman las fundas y esta es la apófisis corneal. También está un poquito comida, pero bueno, pues se encontró en el campo y ya los depredadores habían hecho su trabajo. Es decir, esto tiene aquí está vascularizado y esto hace que esta cuerna vaya creciendo poco a poco. No sé si se aprecia bien. Esta sección que se ve en el cuerno, en la funda, se llaman medrones. Cada año de la vida de la cabra corresponde a un medrón. Si es más grande o es más pequeño, depende un poco de la alimentación, de la edad del animal. Los primeros años, que suelen ser estos, de cuando nace, son más pequeñitos los crecimientos. Después, hasta los 10 años más o menos, el crecimiento suele ser grande, variando incluso entre 8 y 10 centímetros cada medrón.
Y a partir de los 10 años ya el crecimiento es como máximo 1 centímetro. ¿Qué implica con ello? Sabemos que la vida media de una cabra son 14 años aproximadamente, pues no pueden, normalmente como mucho sería 1 metro de longitud, más no suele ser. En algunas zonas sí se dan cuernas mucho más grandes, pero porque estos medrones son enormes. En las zonas de aquí lo normal, un muy buen macho, pues pueden ser entre 70 a 80 centímetros, incluso 90. Aquí 1 metro, a mí me consta que se han dado algunos casos, pero es muy raro. Bueno, el control sanitario de las piezas de caza pues lleva unos procesos regulados. Es decir, normalmente cuando se caza un animal se tiene que desplazar a lo que se llama una sala de despiece, donde se hace un control macroscópico y en algunos casos, en el caso de la triquina, pues habría que hacer una digestión artificial. No es el caso de la cabra, estamos hablando de jabalí, para determinar que el animal es apto para el consumo. La cabra montés es un poco un caso especial, debido a la forma de caza, es decir, no es lo mismo una montería, una batida, e incluso un aguardo nocturno, que la caza al rececho. La caza al rececho, pues el cazador, junto con el guarda, que es el gran conocedor de la sierra, se desplaza pues al hábitat de la cabra, es decir, pues estás cazando una cabra a lo mejor en la maroma, a 2000 y pico metros de altura. Si matas ahí un macho montés, digamos coger ese animal, que podría, estamos hablando de un animal que puede pesar 70, 80, 90 kilos, desplazarlo sin medios, porque va, repito, el guarda y el cazador no van con mulos ni con caballeriza. Desplazarlo a algunos de los pueblos de la zona es muy complicado. ¿Qué pasa en estos casos? O sea, la ley lo permite, es decir, que se puede hacer el reconocimiento in situ. Es decir, normalmente el guarda pues tiene una formación también donde se detectan que si hay algún tipo de patología, alguna cosa rara, pues ellos lo van a saber. No obstante, yo en algunos casos también me he desplazado personalmente a la sierra, porque además me gusta el campo y en ese aspecto pues no hay inconveniente. Y otras veces pues el macho lo han traído aquí al local de reconocimiento que tenemos en Nerja. ¿Qué pasa en estos casos? Pues muchas veces las vísceras, sobre todo el aparato digestivo, se queda en el campo porque de forma es de que quitarle un poco de peso al animal y después pues lo desplaza. ¿Qué se hace después? Pues se controla pues que no haya ningún tipo de enfermedad transmisible o sobre todo que pueda acarrear lo que se llama una zoonosis, es decir, cuando una enfermedad se transmite desde los animales al hombre. En este caso pues se controla que no haya brucela, que no haya sarna, que no haya tuberculosis. Hay bastantes enfermedades en las que nos vamos fijando, pero bueno, gracias a Dios en esta zona estamos bastante libres de todo ese tipo de cosas. O sea, los animales de nuestra reserva de caza se puede decir orgullosamente que gozan de muy buena salud. Sí es cierto que hemos tenido algunos casos de tuberculosis, sobre todo en jabalí, pero en cabra no hay sarna, no se ha detectado la tuberculosis, como ya digo, y, y son animales que están bastante sanos. Eh, Hay, como dice el dicho, no hay que preocuparse, pero hay que ocuparse. Es decir, gracias a Dios, como he dicho antes, no tenemos casos registrados de ningún tipo de animal enfermo que se haya, digamos, cazado. Eh, Eso no quita que en cualquier momento pues, podamos tener una desagradable sorpresa. Si es cierto pues, que somos de las pocas zonas donde estamos libres de sarna. Es difícil saber las causas, pero yo considero que posiblemente la dificultad geográfica, es decir, las carreteras que aíslan nuestra sierra, pues tanto de Granada como de la zona del Torcal, hacen que sea relativamente difícil para las cabras pues atravesarlo. O sea, no es lo mismo atravesar una carretera nacional antigua que una autovía que son 2 carriles para un lado y 2 carriles para el otro. Entonces eso es mucho más complicado. La cabra es un animal muy tímido, igual que un jabalí, pues anda por todos sitios. Las cabras sí es cierto que les cuesta más trabajo esas barreras que hemos creado los humanos y que sin darnos cuenta pues aíslan determinadas zonas y las protegen.
Bueno, hablando un poco del papeleo que hay que, digamos, que conlleva pues todo este tipo de controles, realmente nos basamos en el decreto 165/2018. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, cuando el animal, estamos hablando de cabra montés en este caso, se abate una cabra montés, al veterinario o a la sala de control nos tiene que llegar la res, pues con un precinto rojo de este estilo, donde venga la fecha de la cacería, la hora de la muerte del animal y el coto de donde se ha abatido. A su vez, una autorización para el traslado de piezas de caza mayor a un local de reconocimiento, un documento de este estilo, con el nombre del cazador, el coto donde se ha abatido y tal. Con toda esa documentación, el veterinario hace su trabajo, inspecciona la canal del animal y si considera que es apta para el consumo, nosotros emitimos otro certificado del control sanitario de carne para consumo humano, en este caso para autoconsumo. Estamos hablando de refecho de cabra montés. Si es una montería, puede tener otros destinos como la comercialización, pero normalmente la cabra montés, como es un solo cazador y en este caso se consume la carne, lo que se llama autoconsumo. Entonces generamos un precinto blanco de este estilo, que puede ser un precinto de plástico como este, o en este caso es una pegatina, que nosotros ponemos el veterinario que ha actuado, o sea, el número de colegiado, el coto donde se ha batido el animal y la fecha del reconocimiento, que nosotros lo adjuntaríamos, pues, por ejemplo, una de las patas del animal, con este documento, donde viene la misma información, sobre todo el cazador y que ha batido el animal, de forma que si, imagínate, pues cazas una cabra montés, nosotros, o sea, ellos lo han trasladado hasta Nerja, imagínate, desde Cómpeta, pues si en ese traslado más de 100 kilómetros, digamos dentro de los 100 kilómetros, se puede hacer. En este caso, como hay 100 kilómetros, Nerja-Cómpeta en línea recta, estaríamos dentro de la legalidad. No podríamos ir a Sevilla a que nos inspeccione el animal, pero a Nerja sí. Si el animal viene con este documento y el precinto rojo, si la Guardia Civil los para en un control, no habría ningún problema. Pueden demostrar que el animal pues viene. Y lo mismo, cuando de aquí ya se va, imaginaros que en este caso si se va a Sevilla o se va a Madrid, si el animal lleva su precinto blanco y su documento acreditando que el animal pues no tiene ningún tipo de enfermedad, que es apto para el consumo, pues no pasaría nada. Es un poco la documentación que se generaría. Y después tenemos lo que se llaman los sandas. Los sandas son los subproductos animales no destinados al consumo humano. Es decir, en este caso, pues las tripas del animal, la piel o determinadas cosas que no se consumen. Esos sandas que se denominan tienen 3 categorías. Nosotros generalmente funcionamos con 2. Sandas tipo 1, es decir, si el animal tiene una enfermedad que sería transmisible a los humanos, suponemos que esa cabra tiene tuberculosis, pues se procede a un decomiso. Ese animal sería un sandas tipo 1. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no podemos dejar la cabra en el monte tirada, hay que destruirla de forma controlada, hay que incinerar ese cuerpo. Si dejáramos la cabra tuberculosa en el campo, o un jabalí con triquina en el campo, todos los animales que se alimenten de ese animal van a seguir diseminando la enfermedad. Entonces, sandas tipo 1, destrucción, incineración. Sandas tipo 2, que son, digamos, lo que suele ocurrir, el decomiso por características se llaman organolécticas, pues las tripas, la piel en determinados momentos, pues las patas, cosas que no se van a consumir. Ese tipo de sandas se pueden darle otro destino, es decir, se pueden llevar a una buitrera, o incluso en caso de refecho, el animal, vamos a suponer, como hemos hablado antes, que el animal se mata pues con un objetivo de un trofeo, pero no se quiere aprovechar la carne, pero el animal es apto para el consumo. La ley permite que se deje en el monte, en determinadas zonas donde no puedan llegar los depredadores, tapados con piedras, zonas altas, etc. Incluso en jabalíes, hasta 3-4 jabalíes se podrían enterrar en el campo, con unas condiciones que la ley especifica, de profundidad, de taparlos bien para que ningún animal, ningún depredador pueda escarbar y consumir su carne. Pero básicamente es eso.
buenas, soy Manuel Carrillo, soy aficionado a la caza, aunque soy informático también tengo la titulación de guarda de coto de caza y el campo y la cacería es una de mis pasiones. Pues, a ver, el ser humano, como animal que es parte de la cadena y de la pirámide, digamos, alimenticia. Somos superdepredadores y tenemos que hacer nuestra función de depredadores. Evidentemente, por la inteligencia que tenemos nosotros, no nos vamos a basar en el instinto simplemente del hambre o depredador, sino que vamos a hacer una cacería, digamos, controlada y buscando siempre el beneficio de ese animal, ¿no? Puede parecer un poco contradictorio, ¿no?, el que matando un animal lo vayas a beneficiar, ¿no? Pero cuando hacemos ese control a través de la cinegética, siempre se van a cazar animales que hay que sacar de ese medio, porque por población sobran, porque tienen enfermedades, porque ya ha pasado su vida, digamos, reproductora ya ha terminado y va a generar un beneficio mayor el sacarlo que el dejarlo, ¿no? Por un lado, la caza va a generar ese beneficio por quitar esa especie, ¿no? Ese animal, que va a favorecer el que haya esa comida que se iba a comer ese animal, esté ahí para otro animal. Si tenía una enfermedad, pues evitar que se propague. Pero aparte, el rendimiento que va a generar económico a la administración o a la sociedad de cazadores va a permitir que ese dinero se vuelva a invertir en ese medio y ayude, ¿no?, a favorecer al resto de animales, ya sea pues con bebederos, con guarderías, con comida. Todo ese dinero luego se suele reinvertir en el campo para ayudar a ese hábitat, ¿no?, favorecer ese hábitat para esos animales. En este caso, que estamos hablando de la cabra montés, al ser una reserva andaluza de caza, evidentemente necesitas el precinto o el permiso para cazar ese animal, que ya lo puedes tener porque lo has comprado en subasta, porque perteneciendo a una sociedad de cazadores te ha tocado, pero necesitas ese permiso para cazar un animal en concreto. Puede ser una cabra, una hembra, un macho representativo, selectivo o trofeo. Dependiendo de qué tipo de permiso, pues tiene un valor u otro. Los más caros son los trofeos. Evidentemente ese permiso, y luego a nivel de digamos, documentación del cazador, estar en posesión de la licencia de caza, y dependiendo de cómo vaya a cazar, si con arco, como es mi caso, pues no necesita licencia de armas, pero si es con un arma de fuego sí necesita licencia de armas y evidentemente el seguro del cazador. Pues digamos, por un lado estaría la hembra, que no tiene, digamos, un escalafón, digamos, es simplemente hembra y se ve lo que es la edad que tiene, ¿no? Siempre que se caza una hembra se intenta que sea una hembra ya vieja, lo que se llaman machorras, que van solas, que no han criado en el último año, ya que para evitar, digamos, que estén comiendo, ¿no?, de los pastos que pueden usar otras cabras que sí son reproductoras. Luego lo que es el macho se suelen cazar desde los 9 años para arriba, a no ser que sea un ejemplar que tenga algún problema sanitario, y se valoran en selectivos, representativos y trofeos. El selectivo es un macho que llega hasta 55 de envergadura de cuerno o que tenga algún tipo de defecto, ¿no? Que esté cojo, que tenga algún problema también sanitario y que haya que quitar del medio. El representativo sería de 55 a 65 de envergadura de cuerno y ya con una edad 10, 11, 12 años. Para que os hagáis una idea, pues ya un valor de un representativo estaríamos hablando de salida en subasta 1.000, 1.200 euros y luego ya pues lo que quiera pagar la gente. Aquí vienen
americanos hacer un circuito que es muy famoso, que es cazar un ejemplar de macho montés dentro de los tipos que hay, digamos, en la península ibérica, el de Ronda, el de Granada, el de Gredos, y pagan miles de euros, 40, 50.000 euros por hacer ese circuito, o sea que genera una cantidad de ingresos importante. Y luego ya los trofeos. Los trofeos, estamos hablando de 65 para arriba, dependiendo de dónde sea el macho montés, pues tiene un baremo u otro, ¿no? Porque los de Gredos tienen unas cuernas mucho más largas, ¿no? Que los de la zona de aquí. Y estaríamos hablando ya de miles de euros que se pagan por matar ese tipo de ejemplar. Son ejemplares normalmente ya muy viejos, que su vida reproductora, digamos, ha llegado a su fin, y el ingreso que va a generar eso al coto o a la administración para poder seguir gestionando es muy grande. Ten en cuenta que el proteger, mantener una reserva andaluza de caza cuesta mucho dinero. El tener guardería, el tener coches para esa guardería, aparte de tener que darle de comer muchas veces o hacer actuaciones en el campo para mantenerlo. Eso vale mucho dinero. Y los cazadores, pues, es cuestión de número, lo podéis ver perfectamente, lo que aportan, pues, muy significativo. Pues dentro de los diferentes tipos de armas, ¿no?, que puede usar para la caza, la más compleja, porque tienes que acercarte mucho al animal, para mí es el arco, ¿no? Bueno, para mí y para todo el mundo. Es una forma de vivir la caza de una forma más primitiva y más, digamos, una lucha más justa, a mi entender, ¿no? Tienes que acercarte muchísimo al animal, tienes que evitar ruidos, tienes que evitar olores, entonces le das mucha más ventaja al animal. Eso no quiere decir que la caza con rifle no sea bonita y no sea difícil, ¿eh? Se fallan animales con rifle a muy corta distancia, no porque tengas armas muy buenas y muy caras te va a asegurar, digamos, un lance certero. Pero en la caza con arco, entre que es muy silenciosa, tienes que acercarte mucho al animal, entonces tienes que estudiarlo muy bien, aprender a leer muy bien el campo, el viento. Es mucho más completo, para mí es más completa que la caza con rifle. Y es mucho más satisfactoria que la caza con rifle. El que piensa en matar animales o solo en matar animales no se mete a la caza con arco. Nosotros decimos que cazamos mucho y matamos poco, la verdad. Y eso me hace, pues, valorar mucho más el animal que mato, porque la verdad es que suele costar muchísimo trabajo. Y por eso una de las costumbres, bueno, para mí es que es impensable el cazar sin un aprovechamiento de la carne de ese animal. El cazar por el trofeo en sí, yo no lo veo. Hay muchos cazadores que sí, que van solo al trofeo y es respetable, entre otras cosas porque generan ese dinero del que hemos estado hablando. Pero yo creo que para completar el círculo lo ideal es comerte ese animal que ya que le has dado muerte, ¿no?, aprovecharlo y de hecho es una de las carnes más sanas que existen. No ha visto un antibiótico en su vida, se ha alimentado en la naturaleza, libre. No hay carne más ecológica que esa, os lo puedo asegurar. Y lo que nos falta es cambiar esa cultura por la carne de caza y aprender a manejarla, a tratarla y a comerla. Nos encontramos en la zona de Los Pozuelos, el término municipal de Cedella. Estamos dentro de la Reserva Andaluza de Caza, Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.
Esta reserva fue creada en el año 1972, es decir, que ha cumplido ya 50 años. Está entre los municipios de Alcaucín, Canilla Aceituno, Cedella, Salares, Canilla de Albaida, Cómpeta, Frigiliana y Nerja. Tiene unas 20.000 hectáreas. La especie emblemática de la reserva es la cabra montés, una especie autóctona de aquí de la zona, aunque también tenemos jabalí. Últimamente también han aparecido ciervos y muflones, estos dos últimos que vienen de la parte de Granada. Se puede encontrar también en la reserva andaluza de Ronda. Lo que pasa es que hay mucho menos cantidad que aquí, debido a la enfermedad, a la sarna. En el año 72, cuando se fundó la reserva, había sobre alrededor de unos 100 ejemplares. Y en los últimos censos se están dando actualmente unos 800 y pico. Porque hacemos 2 censos al año, uno en verano y otro en invierno. El verano se hace para saber más o menos los animales que nacen nuevos, la pariera que le llamamos aquí. Y el de invierno es porque la época del celo, y entonces es más fácil de ver los bichos que en otras épocas que están más escondidos. Esta reserva es la única reserva de toda Andalucía que no está afectada por la sarna. Pues se caza la cabra montés en rececho, el jabalí en aguardo y en batida, y ahora también se está cazando los venados en batida. El número de cabras que se matan depende del resultado de los censos. Cuando se hacen los censos, después ya la dirección de la reserva, según ve el número de ejemplares que hay, pues así se decide los que se van a eliminar. Bueno, pues me llamo Alberto Escolano Pastor y soy el dueño de una empresa que se llama ASHARK. Sobre todo me dedico al tema de la consultoría ambiental, además de también hacer actividades en el medio natural, sobre todo enfocándola a la educación ambiental. Sí, sí. Es uno de los animales habituales que solemos encontrarnos cuando hacemos las rutas por aquí, sobre todo por aquí, por la zona del parque este de Tejeda, Almijara y Alhama. Ten en cuenta que es uno de los animales más emblemáticos que tiene este enclave, y dada la gestión que se hace de este animal con los censos 2 veces al año, antes y después de la reproducción, y luego inevitablemente también la gestión cinegética, que es la que ayuda a controlar las poblaciones para evitar epizootias y todo este tipo de cosas, a falta de predadores naturales, pues es uno de los animales que mejor calidad presentan en este espacio natural, y desde luego es una de las joyas cuando vamos por ahí con los excursionistas, con mis clientes. Incluso hay gente que busca expresamente la foto de este animal o el contacto de este animal, y como es tan versátil en cuanto a que es fácil ver hembras, chotos, y en esta época del año en la que estamos ahora, con el tema del celo de la cabra montés, también los machos, que normalmente están en las partes más altas, ahora también podemos verlos a cotas más bajas, pues es uno de los animales que más frecuentemente nos encontramos. No huyen tanto como yo quisiera, la verdad. Tienen cierta, no querencia, pero que sí que tienen ya cierto acostumbramiento
a la presencia del ser humano. No es un animal, la cabra montés de aquí no es un animal que huya inmediatamente ni a distancia, que es lo que también muchos de mis clientes echan de menos, ¿no? Pero por lo general aguantan un poco y la distancia la mantienen hasta cierto punto, pero siempre están ellas atentas y a la más mínima, un movimiento extraño o cualquier cosa, salen corriendo.